Hola, psiques, el día de hoy los invito a ver este capítulo donde estuvimos hablando sobre burnout. Algo que me gustó mucho es que pudimos compartir experiencias y algunas estrategias que les pueden ser útiles y espero que lo disfruten. Hola, nosotras somos Psique en Corto. El día de hoy vamos a hablar sobre el burnout. Hoy me encuentro con la psicóloga Natsieli, Brenda y Ámbar. Y pues bueno, vamos a comenzar con este tema sobre el burnout, o mejor conocido como el estrés laboral, bueno, mejor dicho en español. Entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos con la definición de qué es el estrés laboral? ¿Cómo podríamos definirlo? Claro, pues el estrés laboral tiene ciertas características y se define por el exceso de carga de trabajo, ¿no? O una mala organización, o no poner límites, decir no, y entonces sentirnos pues con malestar emocional, empezar ya a tener una despersonalización dentro de la persona, ¿no? De yo como individuo, y podría agregar que ya no sentirse cómodo, ¿no? En el lugar de trabajo o con lo que estoy haciendo. ¿Agregarías algo, Nat? Sí, creo que también tiene mucho que ver con la forma en la que se afrontan estas situaciones. Claro. Si no son como unas buenas estrategias, nos pueden generar diferentes tipos de conflictos. Por ejemplo, en el agotamiento que mencionabas, puede ser tanto físico o emocional. En esta parte también la disminución del desempeño personal, porque afecta como esta parte de quién soy, cómo lo estoy haciendo, soy buen profesionista, no soy buen profesionista, ¿no? Entonces, pues toda esta serie de cosas van repercutiendo y pues generan diferente tipo de síntomas, ¿no? Entonces, eso agregaría. Perfecto. Entonces, por lo que entiendo, y corrígeme si entendí mal, entonces el estrés es esta respuesta que tenemos hacia situaciones laborales. ¿Ok? Yo en esta definición podría agregar que todas las personas vivimos con un nivel de estrés. Claro. Y este nivel de estrés hasta cierto punto es algo normal, o sea, todos lo sentimos. Y el estrés, a diferencia de la ansiedad, porque de repente lo podemos llegar a confundir, pues el estrés, cuando nosotros realizamos esa actividad que nos está generando esta presión, se termina, ¿no? Por ejemplo, si hoy tengo que entregar cierta tarea, cuando la entrego, ya me siento más tranquilo, más relajado. Y la ansiedad, más bien ya son los pensamientos que pueden venir del tipo catastróficos con respecto a la tarea, ¿no? ¿Y qué tal si estuvo mal? ¿Y qué tal si repruebo? ¿Y qué tal si no paso la materia? ¿No? Entonces, es como una diferencia, aunque los síntomas físicos pueden ser muy similares. Entonces, claro. ¿Qué les parece si mencionamos algunos síntomas físicos? Antes de eso me gustaría como aclarar me gusta mucho la diferencia que hiciste, pero también el poner en la mesa que también puede generar ansiedad. Sí. Claro, sí. ¿No? Y que por eso también se pueden confundir o se pueden combinar. Se pueden combinar, sí, incluso también me venía a la mente como esta combinación que se puede hacer también con la depresión, porque incluso los síntomas pueden ser muy similares, ¿no? Que ahorita que vamos a hablar de los síntomas, de repente pues al escucharlos vamos a decir, ¿qué no es lo mismo de depresión o qué no? Sí. Son similares, pero la diferencia es que aquí el factor principal viene de lo laboral, ¿no? Entonces creo que esa es una diferencia. Y que creo que al crecer, justo podemos desencadenar en ansiedad y en depresión, ¿no? O sea, puedo tener estos pequeños síntomas como el cansancio, la falta de apetito, ¿no? Como ya sentirme incómodo, que se parecen a la depresión y que entonces empiezan a crecer y me convierto en una persona con burnout, con ansiedad y con depresión. Sí, exactamente. Entonces, pues el estrés laboral es algo más fuerte, por decirlo así, algo más crónico, más duradero. Sí. Entonces, todas las personas podemos sentir estrés por el trabajo, pero cuando ya el estrés empieza a afectar de manera directa en diferentes áreas de nuestra vida, aquí ya podemos decir es burnout. Y bueno, ¿cuáles serían como estos síntomas? Sí, bueno, yo mencioné el cansancio, el insomnio, la falta de apetito. ¿Qué otros? Alta frecuencia cardíaca, sí, claro. Es otro. Pérdida del deseo sexual, del deseo sexual, problemas digestivos. Y creo que esto es algo bien importante porque muchas veces
algo que sucede es como van al médico y el médico los refiere al psicólogo, ¿no? Y dicen, es que ¿por qué tengo que venir aquí si tengo gastritis? Bueno, tiene que ver también con este tipo de problemas digestivos. Dolor de cabeza, ¿no? La pesadez ya que se siente de tanta carga de trabajo. Otro que yo agregaría es el exceso de sueño o falta de sueño. También es un síntoma muy recurrente: taquicardia, sudoración, baja autoestima, nerviosismo, ¿no? La incapacidad de relajar. Las enfermedades frecuentes. Por ejemplo, cuando ya está presente el burnout, algo que puede pasar es el cuerpo se empieza a enfermar y es debido también a este estrés crónico. Entonces es parte de lo que genera esto, y también debemos de tomar en cuenta que el cuerpo va a reflejar todo aquello que nosotros no le permitimos que exprese, entonces pues se empieza a reflejar como en estos síntomas. ¿Podríamos describirlo como esta debilidad corporal? O sea, como cuando nos va a dar gripa que sentimos como el cuerpo cortado, débil. O sea, creo que no sentimos el cuerpo cortado, pero sí esta debilidad, ¿no? Este cansancio, o sea, como tengo falta de apetito, a lo mejor disminuye y entonces eso también aumenta a que yo me sienta muy débil, mis defensas estén muy débiles y entonces me empiezo a enfermar constantemente. Claro, y esto también creo que podríamos mencionar la incomodidad incluso de acudir al trabajo, ¿no? O sea, es como de, tengo que ir a trabajar, no quisiera estar allá, o empezamos a buscar escapes, ¿no? O de repente es como estamos en el trabajo, pero no sé, salgo con mis compañeros y entonces evito la actividad porque ya me es muy pesada. Entonces, pues al juntar todo esto, sí se vuelve una situación bastante compleja de llevar a cabo. Y esto que mencionas es algo importante porque también estaba leyendo que puede afectar en cuanto a las actividades que a mí me gustan. Empiezo a perder el interés en salir con mis amigos, con mi pareja, en aquellas cosas que a mí me gustan y que disfruto, empiezo a perder, ¿no? O me siento tan estresado que ya no lo hice. Incluso la motivación, ¿no? O sea, si tenía metas, ahora ya no me interesan y entonces empiezo también a bajar el ritmo en el trabajo. Claro. Y que incluso en estas metas ya no le ves el sentido a para qué trabajas, ¿no? Porque también viene de la mano como esta unión que se va teniendo y entonces pues hay una pérdida de sentido de vida porque es como, ¿para qué trabajo? Ajá, sí, me dan el dinero, pero no me satisface. Entonces pues va siendo como una bola que te va llevando y pues que entonces solamente vamos añadiendo cosas, pero la mayoría de las cosas no son tan positivas, ¿no? O no nos hacen sentir tan bien. Sí, ya llegamos a un punto de decimos, ya llévame Diosito, no quiero estar aquí. Así es. Yo ya por último agregaría que también puede haber problemas de memoria, de atención, ¿no? Ya no nos concentramos igual. Sí, no soy tan eficiente también en realizar mis actividades. Bueno, en esto también está el impacto en los roles que desempeña la persona, porque entonces empieza como a haber menos dedicación a la familia o a los amigos o a la pareja o a sí mismo, ¿no? Entonces esa es otra de las repercusiones que podemos identificar. Claro, ya no me quiero bañar, ya no me cuido, ya no me arreglo. Ahora, ya que hemos mencionado todo esto, se me hace muy interesante porque me surge la pregunta y me gustaría que me ayudaran a poder resolverla. Una persona que está viviendo esto, ¿qué consecuencias podría traer en sus relaciones, en su calidad de vida? O sea, ¿qué consecuencias podría generarle el estrés laboral? Pues en primer lugar el aislamiento, ¿no? O sea, es una persona que ya no se siente cómoda con el mundo exterior y entonces, como mencionábamos, tratamos de evitar, ¿no? Estar con amigos, con la pareja, ya no me siento cómodo, ya no solo en el trabajo, sino en todas las demás áreas, entonces me empiezo a aislar y como consecuencia son el aumento de estos síntomas que mencionábamos al inicio o desencadenar algunos trastornos, ¿no? Como la depresión o la ansiedad. Y pues más enfermedades crónicas, ¿no? Como también mencionábamos. Yo creo que también tiene que ver con las herramientas de comunicación y las habilidades sociales empiezan a tener como una disminución porque precisamente aquí algo bien importante es que va a empezar mucho la duda hacia la persona, que es con lo que mencionaba Ámbar de la despersonalización. Entonces viene mucho como el quién soy, para qué hago las cosas, ¿no? Verdaderamente soy yo, son los demás, quiénes son, ¿no? Y entonces
todo este tipo de cuestiones hace que sea complejo el relacionarme y entonces hasta comunicar pequeñas cosas puede ser muy difícil y no es que no quieran, sino que de repente no hay esta seguridad o no hay estas herramientas para poder hacerlo y que entonces comunique lo que tiene que comunicar la persona. Claro. Entonces creo que es una de las cuestiones muy importantes que también te llevan al aislamiento, ¿no? Incluso ya, o sea, empezar a generar creencias como de incapacidad, claro, ¿no? Pues que ya no somos suficientes, que no importamos ya, no sé, ¿no? Como que empezamos a generar ya cosas hacia nosotros mismos que confirman erróneamente todo esto que me está pasando. Claro. Incluso denota mucho como la devaluación, o sea, es mucho esta de evaluarme a mí, de evaluar lo que hago, de evaluar mi entorno, de evaluar mi trabajo, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones pues son las que va repercutiendo. Sí, minimizar, ¿no? También cómo me siento. Claro, sí, y que estos pensamientos negativos que todas las personas podemos tener, como bien mencionas, pues se hacen propios, ¿no? Ya los volvemos parte de nosotros y van confirmando lo que estamos viviendo, ¿no? Así es. Ahora, bueno, esto está de verdad, bastante interesante porque entonces podríamos decir que afecta en el ámbito social, en el ámbito personal, en el ámbito emocional, ¿no? familiar, ¿no? Entonces afecta de diversas maneras y no sé qué piensen ustedes, pero yo considero que entonces es un problema de salud, ¿no? Claro, de salud mental, de salud física, sí, de salud. Claro. Sí, totalmente, y que incluso hoy en día ya se le va dando mayor visibilidad incluso en los trabajos, porque es algo que es muy nuevo todavía está como en la adaptación, pero incluso en la OMS ya es algo que declaró, entonces sí, okay, ya está presente por parte de la OMS, falta como añadirlo a todos los materiales y demás que ayudan como para conocer qué es lo que forma el burnout, ¿no? Pero sí, ya es algo que se toma en cuenta, de hecho aquí en México pues tiene que ver con la NOM, que siempre se me olvida el número, es 035, sí, 030, es que la confundo con 35, 32, pero ajá, si no mal recuerdo es 35, que habla justo de esto, ¿no? De los niveles de estrés laboral y cómo se trabajan dentro de las organizaciones. Claro, algo que también creo que es importante es aclarar que no es un trastorno, o sea, que puede generar otros trastornos, pero simplemente entra dentro de los problemas de salud. Sí, así es. Ok. Sí, justo el otro día venía en Uber y escuchaban en las noticias que por eso es que se incrementaron los días de vacaciones, ¿no? Sí, claro. Porque los niveles de estrés han estado muy altos. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Ha sido un tema común en su consulta? O sea, ¿sus pacientes han presentado estos síntomas, ya sea así como lo hemos mencionado o se acercan moderadamente? ¿Ustedes cómo lo han visto? A mí me ha tocado verlo desde dos diferentes ángulos. Uno, desde el paciente que viene en burnout, pero también desde la persona que trabaja en la organización que está juzgando al del burnout, ¿no? Oh. Entonces, es algo que, y de hecho no tiene mucho que lo abarcaba, ¿no? Y algo que yo le explicaba es, a ver, tenemos una concepción de que tenemos que rendir, tenemos que hacer, tenemos que cumplir, pero también qué pasa con esta parte de las necesidades, ¿no? Porque, digo, también existe el lado donde se puede ocupar de pretexto, pero es justo hacer este análisis y este balance. ¿Por qué? Porque, pues sí, o sea, realmente venimos de algo que es como tienes que poder, tienes que lograr, ponte la camiseta, cuestiones de ese estilo, y que si no me siento identificado con la cultura laboral, no voy a dar eso, por supuesto, ¿no? Entonces, me ha tocado como desde estas dos perspectivas, ¿no? Desde el que está sintiéndose en burnout hasta desde el que juzga esto, ¿no? Y la verdad es que algo que yo hacía cuando trabajaba esto, ¿no? Es como explicarle, a ver, o sea, tú lo ves desde esto porque para ti esto es lo común, pero ¿qué pasa cuando las personas no crecen con esta idea, ¿no? O sea, saben que sí tengo que trabajar, sí tengo la necesidad, pero no me voy a morir en la raya, ¿no? Y entonces eso es algo importante, como el empezar también a ser empáticos con los demás, porque entonces puede llevarnos como a decir, es lo único que existe y es como se tiene que hacer. Y no, realmente no, porque por eso existen estas nuevas cosas que les hablamos, ¿no? De la norma y etcétera, etcétera. Sí, claro. A mí me han llegado, no como, pues, tanto, ¿no? Como otros temas,
pero sí hemos trabajado mucho y algo que he notado es la parte del descanso, ¿no? Las personas que sufren burnout muchas veces no saben descansar, no tienen esta cultura del autocuidado, ¿no? Es más, desde niños empezamos como, o papás fueron, o la familia en general, muy exigentes a los logros, y entonces si tú descansas es una pérdida de tiempo, ¿no? Eso he encontrado mucho, este pensamiento de, no, es que mi tiempo, ¿no? Mi tiempo es lo más valioso, sí, pero también hay que tener este equilibrio. Entonces trabajo mucho desde el equilibrio de vamos a trabajar, vamos a ser funcionales, vamos a optimizarlo, pero también vamos a descansar y vamos a cuidarnos, ¿no? Y que el descanso no nada más sería como de vamos a dormir, no es darnos el tiempo a nosotros. Incluso la tortura que genera mental el decir, hoy no voy a hacer esto, ¿no? O sea, para la gente puede ser muy fuerte y es muy fuerte, porque entonces de repente es como de, es que no estoy haciendo suficiente, ¿no? Es que voy a perder lo que ya tengo, y la realidad es que no, o sea, no siempre sucede eso, esas son percepciones que generamos porque nos han criado para ser funcionales, pero no todo el tiempo tenemos que ser funcionales, también hay veces que necesitamos parar. El logro, el éxito, ¿no? Estamos como ya... Y que también es un logro y un éxito descansar. Por supuesto, totalmente. Pero hacerles ver eso al inicio es muy difícil. Sí. Sí, de hecho ahorita que lo mencionabas me hizo recordar también una ocasión donde trabajaba como la persona estaba teniendo estos síntomas de burnout, pero también los ejercía hacia otras personas, entonces era una mezcla medio extraña, porque de repente era como de, ok, entiendo esto, pero, ¿no? Y ahora ¿cómo paro hacia allá? Bueno, trata también hacer estos ejercicios de posicionarte en el lugar del otro, ¿no? A ver, si me estoy sintiendo así, ¿qué me puede ser funcional? Y también ver las estrategias, porque sobre todo en un ambiente laboral, si hay temas de memoria, si hay temas de eso, puede ser bien complejo como el poder rendir a como normalmente lo hacemos. Y también es válido el contemplar que en este momento no voy a rendir de la misma forma, ¿no? Y que voy a tratar de dar lo mejor, pero eso no significa que va a ser como anteriormente lo hacía o como tú estás esperando que en este momento lo haga. Claro. Sí, yo sí lo he visto, la verdad es que me ha tocado con varios pacientes, pero me ha tocado que ya tienen depresión y ansiedad, entonces muy común. Sí, ya tienen las tres situaciones. Y dentro de mis pacientes usualmente tienen como en común esta creencia de yo no soy suficiente, yo no soy capaz, yo debería de estar rindiendo, y mucho esta comparación, ¿no? De pero ¿por qué el otro sí puede? O ¿por qué yo antes sí podía y ahora debo de poder? ¿No? Entonces sí, la verdad es que sí es un tema bastante común, y yo creo que en este último, a finales de este año, yo creo que es cuando más se incrementó en consulta. Yo creo que también tiene que ver con el fin de año, que bueno, el estrés aumenta, ¿no? Claro. Ahorita que mencionaste esto de las creencias, se me vino también que genera mucho el síndrome del impostor, ¿no? Que ya lo tomaremos para otro episodio, pero creo que también es importante, que viene desde estas creencias que mencionaste. Claro. Eso, y también algo que yo he detectado es como esta creencia de yo lo hago o yo lo tengo que hacer porque los demás no pueden, ¿no? Y entonces, entonces eso de repente me ha tocado como trabajarlo en sesiones, y es bien difícil porque dicen, es que si yo no lo hago nadie lo vas a hacer. ¿Cómo lo sabes si no les has permitido? Exacto, ¿no? exacto, sí. Y entonces a veces en esto una de las estrategias pues es dejar que se genere la crisis, ¿no? O sea, tú haces lo que te corresponde y deja que sucedan las cosas, pero en esto, como dices, en el control cuesta mucho trabajo, como el dejar que sucedan, y entonces estás así como, yo siempre les pongo el ejemplo, es como cuando los niños empiezan a caminar y entonces ahí va el niño así y atrás va una persona cachándolo, ¿no? O sea, es déjalo tantito, porque también al niño le pone nervioso que le vayan correteando, entonces necesitas permitir, ¿no? Que de repente se tambalee y que genere su mismo equilibrio, ¿no? Entonces es algo complicado, pero sí. Esto pasa mucho con las amas de casa, muchísimo, muchísimo. A mí me gusta mucho, por ejemplo, dejar la estrategia de que vayas haciendo un registro de cada vez que no dejas que te ayude o que estás controlando. Y entonces me encanta que me dicen, dejé de escribir a partir de esta porque hasta me daba pena, ¿no? Que ya iba más de 10, ¿no? Y no sé, el primer día o la primera semana. Entonces es como, ya me da pena decirte, fueron 50, fueron 60, y entonces también lo haces visible. Sí, y que estos registros también nos sirven como para saber qué tanto lo empezamos a hacer y también cómo lo hemos manejado, porque a veces puede sonar engorroso de,
¿no? O, ay, me voy a exhibir, pero la realidad es que son cosas que a nosotros nos funcionan, a nadie más, y que entonces esta ayuda va a ser para que tengas esta información y que puedas incluso cuando aparece el síndrome del impostor, tener evidencias y decir, ok, ¿qué tanto? Tal vez no me ha salido perfecto, pero sí he tenido esta evolución. Por supuesto, es el amiga date cuenta de lo laboral. Sí, claro. Y ahora que están mencionando todo esto, me gustaría hacerles otra pregunta porque quiero que exploremos un poquito más las situaciones que generan pues el estrés laboral. Pero me gustaría hacerles una pregunta personal. ¿Ustedes han pasado por estrés laboral? Y si es que sí, ¿cómo afectó su vida? ¿Cómo lo manejaron? ¿Cómo lo resolvieron? Yo sí, pero por periodos muy cortos. O sea, en realidad me gusta mucho organizarme, como que soy muy buena organizando mis tiempos y todo, y entonces de repente yo lo planeo, ¿no? O sea, si hay algo que se tiene que hacer extra, digo, bueno, yo lo hago para optimizar el trabajo de los demás, pero sé que va a ser por ciertos tiempos, entonces solo, o sea, planeo mi estrés laboral, ¿no? Planeo cuánto tiempo va a durar. Y a partir de eso, otra vez trato de adaptarme nuevamente y me permito muchas cosas, ¿no? O sea, me pasó en diciembre, ¿no? Que tuvimos una carga de trabajo muy larga, me fui de home office, la verdad fue estar con la familia y desveladas, y entonces cuando volví ya a la vida real, a la rutina normal, me permití pues varias veces levantarme tarde, ¿no? Cosas así como tomarme más descansos o hacer actividades más relajantes. Pero sí procuro como planear mi estrés laboral, ¿no? O sea, decir, bueno, va a durar tanto, lo vas a hacer de esta forma, pero después vas a hacer esto para hacerlo, para disminuirlo y volver a tu rutina. Súper. ¿Tú, Nat? A mí me pasó en una etapa en la que tuve que entrar a trabajar en algo que no me gustaba porque la necesidad económica. Entonces, lo que estaba pasando en ese momento de mi vida, que esta es una historia que mis pacientes conocen mucho, ¿no? Cuando hablamos de este tipo de temas, fue, yo había estudiado un año inglés, mi mamá se queda sin trabajo y tengo que buscar trabajo por la necesidad económica. Entonces, entro a trabajar de recursos humanos, pero la empresa tenía una cultura organizacional muy fea, no le pagaban a la gente, eran unos temas muy complejos que iban incluso contra mis ideas personales. Entonces, esto me hacía sentirme muy mal. Y trabajé solo 5 meses, los 5 meses más pesados de toda mi vida en un trabajo, porque era algo muy insostenible para mí. O sea, yo estaba en el trabajo y desempeñaba las actividades, pero al salir estaba de malas, no hablaba con nadie, no, o sea, la gente que me conoce de mi alrededor era así como de ¿quién eres? No eres tú. Y entonces cuando ya yo tomo la decisión y dije, no, me voy a salir de esto, nos liquidan. Entonces fue algo muy bueno porque de esta forma ya nosotros... pues ya me fui como 3 meses con calma a buscar qué iba a hacer, ahora en qué me iba a dedicar, poder dedicarme a lo que me gustaba, que es esto, en el área clínica. Entonces fue la forma en la que lo viví y la verdad es que sí se siente muy, muy pesado, ¿no? O sea, yo hoy en día recuerdo cómo eran esos momentos y me desconozco porque sé que era pues todo producto de esto, ¿no? Y que aparte eran situaciones bien estresantes porque ellos daban la orden de no se le paga a la gente, pero la gente a quien le marcaba era a ti. Sí, por supuesto. Entonces, claro. Y aunque era el teléfono del trabajo, porque por primera vez pude sentir lo que era despegarse de un teléfono, era lo que menos quería ver, sí era así como era muy estresante. Entonces nos decían, apáguenlo. Yo decía, ¿yo por qué tengo que esconderme de lo que ustedes están decidiendo? Salgan y den la cara, ¿no? Pero bueno, no se practica así, entonces es muy complejo, pero sí fue una de las ocasiones en la que lo sentí. Cuando dijiste, ¿no? Y nos liquidaron, pensé en Bren que dice, sustos que dan gusto. Sí, te lo juro que sí, la verdad es que, porque pues a mí lo que me mantenía era lo económico, entonces cuando pasa eso, fue así de, gracias, tengo 3 meses para buscar qué voy a hacer, ¿no? Eres un zombie, o sea, de verdad me ha pasado tener 2 trabajos en algún momento de la vida, porque pues... ¿no? A veces, bueno, les digo, yo lo decido, yo digo, tanto tiempo, pero de verdad yo recuerdo y me gusta mucho contarles como me preguntaban algo, ¿no? ¿Viste? Ay, pregúntame cosas fáciles, de verdad que no quiero pensar, no puedo, o sea, es como de, si puedes, mejor no me hables. Sí. Sí. Yo también en algún momento lo viví y creo que apenas, igual a fin de año, justamente por las actividades. Entonces, sí es algo bastante complicado porque en mi caso, de repente, en lo personal, me pasa que tengo muchas cosas que me gustan.
muchas. Entonces quiero como abarcar todo, es como de quiero hacer esto, quiero hacer el otro, quiero leer esto, quiero ver tal película, quiero hacer esto del trabajo, entonces de repente me suelo cargar. Y en ese momento teníamos mucho trabajo y era como de, ¿y ahora cómo puedo equilibrar todo, no? Obviamente, para mí fue un ejercicio personal de evaluar, bueno, qué es lo más importante en este momento y qué me puede esperar, ¿no? Pues el libro puede esperar, esta película puede esperar, tal y tal y tal, ¿no? Y algo que a mí me ha funcionado mucho es que de repente me pongo horas productivas, o sea, he dejado a un lado como el multitasking, porque el multitasking lo que hace es que me distraigo mucho y me desenfoco, entonces prefiero una hora productiva de tener que enviar esto, hacer el otro y ya, lo que se pudo hoy y lo que no mañana y así. Y ya no estoy como de, y envío el correo y entonces hago esta llamada y entonces este y el otro porque no hago nada bien. Fíjate que en esas cuestiones es que sí que es para nosotros diciembre, parecía pinta, va a ser un mes tranquilo, pero fue la locura. Como cada año tranquilo, todas así súper confiadas. Pero este año fue muy distinto y el comienzo de año sigue igual, entonces, pues bueno, dentro de estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, a mí lo que me funciona es, sí me doy cuenta que cuando comienza el estrés, aunque suelo tener buena memoria, mi cerebro se bloquea con las cosas del trabajo en específico, entonces una herramienta que a mí me ha funcionado muchísimo es como en mi agenda ponerme tareas y aunque yo no las logre, ahí me salen pendientes y es de, tengo chance ahorita puedo hacer esto, ¿no? Y entonces ya no se me van rezagando porque sí llega un momento en el de, ¿qué tengo que hacer? Nada, ¿no? Y después estoy como enfocada en algo y empieza a llover todo y es muy estresante porque no te permite concentrarte, ¿no? Y en esta parte del multitasking, la realidad es que en el último tiempo de mi vida yo he descubierto que es una gran mentira, porque la realidad es que sí las haces, las actividades, pero no con la misma atención que debería de tener cada una. Entonces esto genera muchos errores, muchas cosas que después te hacen retrabajar. Entonces, como decía Bren, ¿no? Pues lo importante es como enfocarte y darte estos tiempos productivos y decir, ok, me voy a sentar una hora, pero una hora completamente enfocado a esto y entonces después tomo un break y eso ayuda muchísimo porque el pararte, dar una vuelta, desentumir tu cuerpo, ¿no? Que también en esto, por ejemplo, hay investigaciones que hablan de los años y los efectos que tienen el home office o todos estos trabajos porque pues en nuestra postura empezamos a cambiar. Así es. Entonces, o empezamos a tener problemas de estar en la computadora, etcétera, etcétera. Entonces, pues también nos ayudan estos tiempos de descanso. Sí. Yo siempre he dicho que algo muy esencial o tal vez lo más importante es saber cuál es mi forma de trabajo, o sea, cómo aprendo y cómo puedo trabajar, porque si tú aprendes eso, o sea, si tú te conoces, sabes qué herramientas utilizar. Por ejemplo, lo del multitasking, yo lo he utilizado con pacientes, por ejemplo, en ciertas cosas que son más del hogar, ¿no? O sea, yo que tengo TDA, entonces me cuesta mucho trabajo hacer labores del hogar porque veo una cosa y entonces la voy y la acomodo y estaba haciendo otra y me tardo muchísimo. Sí. Pero algo que he coincidido con algunos de mis pacientes es el doblar la ropa. O sea, doblar la ropa es lo peor que nos puede pasar en la vida y entonces nos ha funcionado como, o sea, yo pongo, o sea, mi cama tendida y entonces veo una película, una serie fácil, ¿no? Que es como más de risa o que ya te sabes y entonces tengo que hacerlo así porque si no, te aburres y buscas la manera de huir de esa actividad. Pero en la parte laboral, a mí me ha gustado mucho, por ejemplo, hacer mi lista de pendientes, ¿no? Así sean 100 cosas y entonces irlo haciendo como por dificultad o por tiempos y entonces es sentarme en la computadora y me encanta poner un video en YouTube que es de música como relajante. Okay. Son 3 horas de música y cada cierto tiempo, creo que es media hora, cada media hora te dan 5 minutos de descanso. Perfecto. Entonces, por ejemplo, si tengo que leer, está ahí la tonadita y me va marcando cuando es descanso. Y muchas veces me gusta como no he terminado el capítulo, no me tomo el descanso, me lo tomo después. Pero el saber que tengo 3 horas que tengo que estar ahí trabajando hace que yo sea más funcional, ¿no? Porque de repente si me llega un mensaje, ya estoy en Facebook y digo, ay, ¿cómo llegué aquí, no? Sí, claro. Sí, yo aquí puedo dar como esta sugerencia. Yo escucho búsquenlo en Spotify. La verdad me gusta más en Spotify porque en YouTube de repente salen anuncios y te desconcentra. Pero es una sesión de estudiemos juntos o trabajemos juntos.
Y entonces justamente te marcan esto de vamos a comenzar a trabajar 1 hora, 20 minutos de descanso y otra vez, o 5 minutos. Hay varios episodios ahí y te van marcando la música y todo, y la verdad es muy productivo, te sientes acompañado, incluso él te dice, yo te voy a ir guiando, cuando sea el descanso yo te voy a decir, y es excelente. Yo no lo uso con Spotify porque lo tengo en el teléfono y yo sé que agarrando mi teléfono valí, ¿no? Incluso alguien me recomendó una aplicación que era como de cada vez que tú vayas haciendo cierto tiempo, se va poniendo un árbol, ¿no? Y entonces cada vez que pasa eso, a mí me llega una notificación y eso me distraía muchísimo, ¿no? Porque ya abría el teléfono y me ponía yo a ver mensajes o cosas así. Entonces en YouTube simplemente corre, ¿no? A veces ya ni escucho cuando tiene que ser, me tomo mis pequeños descansos, pero es esto que menciono, ¿no? Tienes que aprender cómo funcionas. Sí, totalmente. A mí la música me distrae, me hace que así me voy, ¿no? Entonces, sí, yo soy más como de estar en un entorno más tranquilo y sentarme. O sea, porque aparte antes era como de aquí en mi cama, ¿no? Y no, era fatal, me llevaba más tiempo. Entonces es como sentada y es como de, ok, voy a estirar 1 hora, pongo la alarma y ya cuando suena, siguiente actividad, ¿no? Si veo que me funciona como seguir y ya terminar esta actividad, bueno, le doy unos 10 minutos más, ¿no? Dependiendo lo que necesite y ya, ¿no? Voy como quitando pendientes, pero sí a mí la música es como de, me voy, ¿no? Y algo que he notado es que puede sonar el celular, pero es como veo, no es urgente, más tarde, ¿no? Entonces también a veces aprender esto, porque yo antes era como de, veía mensajes y de tengo que contestar, así, ¿no? Y entonces era como de calma, ¿no? O sea, también necesitas tus tiempos porque no estás como que, o sea, si estuvieras en descanso y quiero darle el tiempo a esto, es muy distinto, ¿no? Claro. Pero pues si estás enfocado en algo, pues la gente puede también aprender a esperar y respetar tus tiempos. Esta estrategia que usas, o sea, pones cierto tiempo para la alarma, o sea, a tu actividad le pones, por ejemplo, 30 minutos y ahí le paras. Sí. O si veo que ya estoy por terminarle y digo, quiero darle el tiempo, ya aumento a lo mejor unos 15 minutos o lo que necesite, pero procuro que no exceda más de la hora, porque si no de repente ya también empieza como que solamente la mente empieza, ya estoy cansada, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ¿no? La ansiedad. Entonces sí, hago eso y ya, ¿no? Y algunas veces, por ejemplo, algo que me funciona mucho es tener agua cerca de mí, porque me doy cuenta que de repente es como olvido tomar agua y entonces empiezo a tener como malestares, entonces esto también me ayuda porque mis riñones me levantan, ¿no? Es como de tienes que ir al baño y ya voy, y eso también me ayuda mucho porque al menos con el ajetreo de las sesiones aquí que entramos una, salimos así, de repente era como, no sé, yo sentía que me andaba del baño y pasaban 2 sesiones y era de, tenía que ir al baño, se me olvidó. Entonces esta parte también me ayuda como a estar más pendiente de mi cuerpo y decir qué necesito. Sí, esta estrategia me encanta, yo la uso mucho también con mis pacientes para optimizar, es como de ponte pequeños tiempos, tú decide cuánto le vas a dar a qué actividad, para la actividad y ya, ¿no? Hasta donde llegue. Sí. Ahora, me gustaría que pudiéramos resolver lo siguiente. Ya hablamos un poquito acerca de las creencias que pueden surgir cuando estamos bajo el estrés laboral y también algunas condiciones laborales, pero me gustaría que pudiéramos especificar un poquito más, pues, ¿qué genera el estrés laboral? O sea, ¿por qué una persona puede empezar a presentar estos síntomas? O sea, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que lo genera? Sabemos que es el trabajo, pero ¿qué del trabajo? ¿no? Exactamente. Creo que una de las razones puede ser el tener muchas actividades, o sea, que a lo mejor no tú siempre que te satures de actividades, sino que el trabajo amerite, ¿no? O que tu jefe o quien esté a cargo te ponga demasiadas actividades y que a pesar de que tú tengas un horario, sobrepasen, ¿no? Esa capacidad que no es tuya, que es del tiempo. Creo que esa puede ser una. Otra es que tú digas yo a todo, ¿no? Yo hago esto. Eso también creo que puede influir. El no saber decir no, el que tú, oye, puedes hacer esto y digas, si digo que no, y ya empiezas a pensar 1000 cosas, ¿no? Sí. Entonces creo que esa también puede ser. Y no le quiero robar a Nat sus ideas, pero voy a decir una última, que es que no te sientes cómodo justo con tu trabajo, ¿no? Con las personas, con el ambiente o con la convivencia.
Súper, ¿no? Yo creo que yo mencionaría algo que hace un ratito dije, ¿no? Sobre la cultura organizacional, ¿no? Que tiene que ver con el conjunto de valores, creencias, conocimientos y formas de pensar que dentro de una organización existe por cada individuo y también todos en conjunto, ¿no? Entonces, esto puede tener un alto impacto porque aparte marca las funciones dentro de la organización y estas funciones definen las fronteras, hasta donde sí, hasta donde no, el sentido de identidad, ¿no? Generar un compromiso, esta estabilidad del sistema social, ¿no? Los mecanismos que dan sentido y control para guiar y conformar las actitudes de cada uno de nosotros. Entonces, esto se une junto con lo que ya trae la persona y tenemos un bello desastre, ¿no? Entonces, sí, porque es la convivencia, la forma... algo que también se me fue, que es la forma en la que nos hablamos entre pares, ¿no? O sea, creo que eso también es muy importante, porque a veces yo puedo sentirme que se me exige de cierta forma y no es así, ¿no? Pero pues yo estoy acostumbrado a otra cosa, o sea, mis valores o mis creencias son diferentes a la de la institución. Okay. Sí. Entonces, pues todo esto va generando que no te sientas parte de, y pues quién va a querer estar donde no se siente parte de. Claro. Ok, bueno, yo ya por último agregaría que también tiene que ver mucho la situación económica. Hay muchas personas que se encuentran trabajando porque la necesidad económica pues así lo demanda, ¿no? Incluso ahorita mencionaban algunos ejemplos, pero sí, la realidad de las cosas es que pues vivimos en esta parte de la economía, entonces muchas personas se encuentran ya sea por necesidad, por una necesidad física de algún familiar o demás, entonces no pueden cambiarse de trabajo y entonces se sienten muy estresados porque están haciendo algo que no les gusta, algo que no se sienten cómodos, además de todo el estrés que pueden implicar dichas actividades. Entonces creo que también eso es importante. Que puede también venir de una creencia. En algún momento escuché a una persona decir como, no recuerdo, éramos un grupo de mujeres y no me acuerdo si solo yo o yo y alguien más habíamos dejado un trabajo. Y fue como de, ¿qué? ¿Por qué? ¿Cómo que dejaste tu trabajo, no? O sea, de repente tenemos la creencia y ella decía, para mí lo más importante es mantener tu trabajo. Y pues sí, mantener tu trabajo, pero un trabajo que te guste. Pero ¿a qué precio? Que disfrutes, ¿no? O sea, no nada más tienes un trabajo, cuídalo y que sea para siempre, no. Claro, y más si ya empiezo a tener todos estos malestares, o sea, si ya mi cuerpo me empieza a tener estas señales de algo te está pasando, entonces creo que ahí es momento de reflexionar y decir, ¿es algo que quiero seguir manteniendo por esta creencia o es esta parte económica o armar un plan de ahorro, etcétera? Entonces, sí. Incluso por esto yo mencionaba hace un rato que compartí la historia de cuando trabajé en esa empresa, que mis pacientes conocen mucho esta historia, ¿no? Porque de repente vienen con creencias y dicen, es que tengo que mantenerlo porque es lo que mi familia espera, y entonces yo siempre les digo, trabaja, dedícate a lo que ames y te guste. O sea, yo sé que suena muy ideal o suena muy inalcanzable, pero por eso es que les comparto esta historia, ¿no? Porque justo ahí yo descubrí cómo en el momento en el que yo decidí ignorar lo que era mi pasión por una necesidad económica, que no me señalo porque entiendo de dónde venía, pero todo lo que me generó, ¿no? Y entonces, versus ahora, ¿no? Que tengo un trabajo que es todo contrario a lo que se podría esperar, ¿no? Porque de repente es como... tengo horarios que tal vez no son como normalmente se manejan laboralmente, ¿no? Por ejemplo, algo que se espera o que es común esperar de un trabajo es que sea un sueldo fijo, ¿no? No necesariamente. Y entonces a veces dices, prefiero un poco esta inquietud de no saber cuánto voy a ganar esta quincena, ¿no? A saber cuánto voy a ganar, pero que el costo emocional, físico y demás va a ser mucho y que si lo pensamos es, ok, recibo un dinero, pero este dinero me va a alcanzar para pagar los síntomas, ir al doctor, medicamentos, omeprazol, ¿no? O sea, sí te es redituable, ¿no? Y entonces podríamos incluso hacer el ejercicio y ver que financieramente tampoco es algo que te ayuda. Claro. Ya quémalos, Nat, para que nadie trabaje. Sí, no, es que ya desaparece. Okay. Así que aunque los quemara. Excelente servicio. Ok.
Ahora, bueno, nos quedan 10 minutitos, entonces me gustaría que pudiéramos pasar a las estrategias. Entonces, ¿qué les parece si compartimos algunas estrategias en cuanto al descanso y poner límites? Claro. Entonces, pues, bueno, ¿quién quiere empezar con las estrategias? Bueno, o sea, empezando con que el descanso no solamente es dormir, ¿no? Creo que podemos empezar por ahí, el tener actividades recreativas, el tener actividades relajantes, el tener tiempo para nosotros, incluso el autocuidado, ¿no? La salud, la parte física, la alimentación, tomar agua, como mencionaba Nat, el saber que mi entorno de trabajo es sano, o sea, me refiero a que si tengo que estar sentado constantemente, pues hacer estas actividades de levantarme cada cierto tiempo, eso implicaría el autocuidado, el saber que estoy en un ambiente sano, que estoy en un ambiente seguro, el aprender a conocer cómo trabajo, cómo funciono, la meditación, a mí me encanta decirles la meditación es algo que hace que tu cuerpo empiece a aprender a relajarse. Ok, súper. Sí. ¿Tú, Nat, agregarías algo? No, o sea, bueno, también priorizarla el comer, porque de repente me he topado mucho en ejemplos donde si no priorizamos tomar agua, tampoco priorizamos ir al baño ni comer, ¿no? Entonces yo siempre les digo, lo básico es alimentación y sueño, porque si no tenemos esto no vamos a tener energía física y entonces es muy difícil mantener un ritmo de vida así. Y eso en cuanto al descanso, y pues también mencionaría como los límites, el aprender a poner límites es un tema que se menciona constantemente, pero que de repente puede verse como, ay, qué miedo, se van a enojar, ¿no? Y siempre decir un no va a generar un conflicto, o sea, por el contrario, puede ayudar, ¿no? Uno de los beneficios es que la gente te conoce más, sabe qué cuestiones sí te agradan, cuáles no te agradan, cuáles se te facilitan, cuáles no. También como las relaciones que sean igualitarias, ¿no? O sea, que sea como de, a través de esto sí podemos como comunicarnos. También una comunicación honesta, porque entonces no solo por agradar voy a aceptar actividades que no me gustan, ¿no? Y como decía hace rato Ámbar, ¿no? Como esta parte de yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto, y que después no te da el tiempo y te pones de malas y te enojas, pero tú te sometiste a eso, ¿no? Entonces, como también el aprender a tener esta conciencia, y que al obtener esta conciencia previene tanto situaciones de crisis como de frustración, ¿no? Porque también esto nos genera mucha frustración, ¿no? De sentir que estamos haciendo todo y que los demás no hacen nada, pero no es porque los demás no quieran hacer nada. Como lo decía hace un rato también, a veces hay que permitir soltar este control que estamos manejando y que los otros aporten, porque también así podemos descubrir el talento de los demás, ¿no? O sea, yo siempre les digo, traten de apostar y hagan este ejercicio de permitirles florecer también a los demás, ¿no? Porque entonces en yo lo hago, claro, ya reconocemos tu labor, pero ¿de qué sirve si te sientes en un equipo donde los demás no? Entonces dale chance y déjalo que resuelva. Nos va a generar problemas, sí, pero también vamos a aprender muchas otras estrategias, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Eso también hace que las relaciones sean mucho más largas, ¿no? O sea, que puedan tener mejores condiciones, y también pues tener coherencia en las acciones, ¿no? Porque entonces pues si dije que no lo voy a hacer y me voy a mantener con la incomodidad que esto me genere, porque sí, los límites generan incomodidad, ¿no? O sea, yo al decir, claro, no lo voy a hacer, ¿no? Y que te tengas que estar así amarrando, se van a molestar, claro, porque a veces ya nosotros los acostumbramos a que ellos no hagan esa actividad, y entonces cuando uno dice, aquí está, cuídala, ¿no? El otro dice, ¿yo por qué tengo que hacerlo? Si lo hacías tú. Bueno, es que esta ocasión no me es posible, ¿no? Y entonces en esto también practicar como la comunicación asertiva, ¿no? Que es como, esta ocasión yo no voy a poder hacerlo, pero si en algún punto te atoras, si quieres que yo te ayude a resolver el problema, puedes escribirme y ya yo te digo hasta dónde te puedo ayudar. Y es esto, ¿no? O sea, no es ahí es tu problema, ¿no? Esta ocasión yo no puedo desempeñarlo como antes lo hacía, pero si requieres apoyo, aquí estoy, ¿no? Entonces, eso es como lo que yo mencioné. Incluso incluso en el ejemplo que mencionaste de yo me pongo la carga de trabajo, pero también si me la ponen,
Ajá. El parar, el decir no, mira, yo puedo o sí te puedo ayudar, pero yo pongo las condiciones, ¿no? Yo pongo este límite de cuándo te voy a entregar o cuándo lo voy a realizar, Sí. ¿no? Creo que eso también es muy, muy importante, el decir no y quitarnos la idea de es que si digo que no, voy a ser un mal trabajador, me van a tachar de mala persona porque antes sí lo hacía, ¿no? Porque Claro. en realidad es tener un buen ambiente de trabajo, o sea, si tu jefe directo te pone cosas y tú dices no o pones fechas y te empiezan a tratar de manipular, o sea, evalúa si tú quieres seguir ahí. Sí, y que en esto ya nada más como para concluir también hablaría de establecer horarios. Un tema bien importante son los horarios de trabajo. Y entonces algo que les decía hace un rato, ¿no? Que los trabajos suelen tener como más de 8 horas, ¿no? De jornada de trabajo y entonces es como y quédate horas extras, ¿no? Y cuestiones de ese estilo, es decir, no. Hoy no puedo, ¿no? Y que si en alguna ocasión quieres hacerlo, tampoco va a estar mal, pero no que se vuelva un hábito, ¿no? Y procurar, como decía Bren, pues hacer que estos horarios laborales sean efectivos, porque entonces si no, es como no trabajamos, pero nos quedamos más horas y entonces salimos más tarde y luego me enojo porque salgo tarde, ya no tengo tiempo para mi familia, para mis amigos o para mí, y entonces, pues todo esto nos vuelve a llevar a la misma bola de la que hemos estado hablando en el episodio de hoy, ¿no? Entonces, creo que sí sería muy, muy importante establecer estos límites de horarios y decir, a ver, yo estoy de 8 de la mañana a 6 de la tarde, no más, y en mi hora de comida no contesto. Y sí, mucha gente se va a enojar, pero a veces también estamos ese tiempo de voy a dedicarme a comer, porque si no, nada más es como te metes la comida a la boca, ¿no? Y ya, y no queremos problemas gastrointestinales, ¿no? Entonces, Que se enojen, que resuelvan. Ok. Y bueno, yo solamente agregaría como recomendación de películas. Sé que no tiene mucho que ver con el tema, pero en la película de Comer, Amar y Rezar, cuando la protagonista Liz se va a Italia, hay una parte que me gustó mucho, que cuando está en una peluquería con sus nuevos amigos italianos, ellos le dicen, oye, relájate, ¿no? Debes de aprender a... Y ahí esa frase me encantó, la dulzura de no hacer nada. Y ella, ¿cómo que la dulzura de no hacer nada? Y le dijo, sí, ustedes los americanos se la pasan trabajando todo el tiempo, llegan a su casa y ven películas o bueno, en la televisión y comen algo y ya piensan que eso es descansar. Pero nosotros los italianos lo vemos de una manera diferente y entonces justamente es esto que mencionaba Ámbar, ¿no? De hacer otras cosas que te permitan descansar, ¿no? Como ver a un amigo, salir, tomar fotos, pintar, o sea, muchas cosas que puedes hacer donde puedes descansar, no solamente el descanso físico. Pero bueno, con esa frase quiero cerrar como este episodio, la dulzura de no hacer nada también está bien, ¿no? Irte a tirar a un parque sin hacer nada. Exactamente, entonces Nat, ¿nos puedes apoyar con el resumen? Sí, claro, pues el día de hoy durante el episodio estuvo bastante variado, estuvimos hablando de qué es el burnout, sus síntomas, esta parte sí se ha presentado en nuestros casos en terapia, también en nuestras vidas personales, qué genera el burnout, las diferentes estrategias que podemos empezar a utilizar y pues bueno, esta recomendación que hizo al final Bren de la película. Bueno, así que pues gracias por acompañarnos, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, TikTok, Instagram como Psique en Corto y nos vemos en otro episodio. Un poco de psicología en corto. Bye.